Hola, señoras y señores, bienvenidos una vez más a Femenino Plural. Contamos, como ya es habitual y ustedes conocen, con la compañía y la opinión de María Almodóvar. Hola, Marina. María Almodóvar, redactora de la sección de tendencias del Correo Gallego, con Mónica Nogueira. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Periodista, también de la sección de Galicia del Correo Gallego, y Sandra Cuiña. Hola, un placer estar un día más aquí con todas vosotras. Y como ya saben ustedes, Sandra Cuiña realiza su trabajo en la sección de local, también del Correo Gallego, y nos acerca, ella sí, la actualidad de Santiago todos los días en nuestro periódico. Bueno, y comenzamos el programa de hoy con algo que habíamos dejado en el anterior, y es que les aseguramos que aclararíamos el descuento en las nóminas de los médicos por recetar medicamentos de una lista, digamos, prohibidos, y cómo afecta eso a su remuneración. Tenemos declaraciones de Antonio Otero Peña, médico de familia y de atención primaria, y que también es el vicesecretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia. El doctor Otero nos explicó en primer lugar si existe o no esa lista de medicamentos que no se deben recetar. Escuchen, que es muy interesante. Dentro del catálogo de medicamentos que se pueden prescribir dentro del sistema público de salud no existe una lista que los médicos de cerca no puedan recetar. Sí que hay una tendencia a priorizar a igual efectividad, fármaco con la misma efectividad que otro, el de menor precio, por lógica, por sostenibilidad del sistema, ¿no? Otro problema que vemos también es, en el caso de los genéricos, que también se utiliza dentro de la prescripción farmacéutica, que prescribamos más genéricos. Con los precios de referencia, la misma molécula, el mismo medicamento con marca, tiene el mismo precio que el genérico. Ahí sí que no entendemos por qué quieren que recetemos genéricos si el gasto va a ser el mismo recetando el otro, hablando de la misma molécula. Pero bueno, son cosas que tendrían que explicarnos muchas veces. Bueno, como pueden comprobar, existe una lista de los recomendados, pero no de los que no pueden recetar. Chicas. Bueno, yo creo que en ningún momento se dijo aquí que hubiese una lista de medicamentos prohibidos. Es verdad que sí que existe esa lista de medicamentos genéricos que por razones económicas, como bien decía nuestro doctor, pues son los que se priorizan, ¿no?, a la hora de prescribir tratamiento. Me hubiera gustado que hubiese entrado quizá un poco más en materia, ¿no? Entrará, María, entrará. Primero hablamos de esta lista de prohibidos. Sí, primero hablamos de esta lista de prohibidos, primero hablamos de la lista de, digamos, prohibidos, y después entraremos en la forma, que a continuación, si queréis comentar algo de la lista, si no, una vez que acaben las declaraciones, lo comentamos todo. Y a continuación, cómo afecta o no a su nómina, a la reducción de su nómina, que era lo que habíamos comentado la semana pasada, el recetar esos medicamentos. Perdona, Marina, yo quería hacer un apunte que me llamó la atención mucho lo que acaba de decir el doctor, que en el mismo medicamento de molécula, que entre genérico y uno de marca de un laboratorio, que tengan el mismo precio, ¿por qué hay que dar el genérico? Ahí creo que esto que planteó ahora el doctor es curioso, ¿no? Porque a lo mejor es porque no quieren beneficiar o que puedan decir luego que hay beneficios para algún laboratorio en concreto. A mí ese tema también me llama la atención cuando muchas veces el paciente prefiere el que no es genérico, simplemente porque ha constatado que le funciona mejor, que le va mucho mejor, y que incluso a veces el genérico no le va del todo porque bien. Depende mucho de los excipientes que tenga ese medicamento. Exacto. Uno puede ser alérgico o no tolerarlo bien. Y precisamente ahí puede estar la diferencia. O comprobar lo que decíamos, ¿no? Comprobar que te sienta mejor, o que por ejemplo, para quitarte un dolor, pues sabes que el de la marca no sé qué te lo quita mejor que el genérico. Y si es del mismo precio, ¿por qué no poder recetarlo? Tal vez para no entrar en guerras entre laboratorios. Pero bueno, ahora miremos cómo afecta a su nómina el recetar esos medicamentos. Si hablamos de listas, podemos estar pensando en las listas de las novedades terapéuticas, que son fármacos recién salidos, que aportan una serie de beneficios o no, están en duda y que se consideran novedades. En ese caso, sí que se hace una valoración de la cantidad de fármacos de esta lista, digamos, que prescribe cada facultativo. Se hace un estudio estadístico nada más realmente de lo que prescribe, no se tienen en cuenta las características de los pacientes. Por ejemplo, si yo tengo 2 pacientes trasplantados, puedo prescribir
pues 2 o 3 recetas de esos fármacos que están en ese listado. Si yo me encuentro que en mi cupo tengo 10 pacientes trasplantados, voy a prescribir más. Y eso no se tiene en cuenta, se tiene en cuenta solo la cifra total. Eso repercutiría en mi nómina, repercutiría en la parte variable de la productividad. Es una parte muy pequeña del salario total de un médico, no llega ni a un 5%, y sería solo uno de los ítems que afectan a esa cantidad. No creo que ningún médico del sistema público de salud se lo piense si un fármaco es realmente necesario para el paciente, hablando de estas cantidades de dinero. Ya veis, no afecta a su nómina, sino a la productividad, a un concepto digamos que es como un plus, y en ese plus se vería reducido, y se vería reducido en un 5%. En un 5% en el que influyen otros factores que a continuación también nos va a detallar. ¿Queréis comentar algo? Sí. Sí. Te lo piensas mucho, María. Bueno, yo creo que constata lo que dijo María, Sí. efectivamente que hay esa parte, por pequeña que sea, que efectivamente influye dentro de esa nómina, que es muy en la pequeña. nómina no, Bueno, en la productividad. un en el plus, de bueno, pero un productividad. plus Pero que eso al es la final es nómina. en lo que cobra en la nómina, el plus Efectivamente, va dentro de la nómina. Al final lo que cuenta Sí. es lo que cada médico recibe cada mes, ¿no? Exacto. Y efectivamente no es lo mismo que por mínima cantidad que sea, sí que hay una reducción. Nos dio el dato, es un 5, que puede llegar al 5%, Ya, pero también pero hay otros factores, como los que... Nos los va a comentar a continuación. Es verdad que las cosas pueden ir cambiando, pero yo insisto, los testimonios que yo tengo, a no ser que me hayan mentido, cosa que dudo, es que efectivamente sí tienen ese descuento, sobre todo incluso a la hora de administrar vacunas. Bueno, Dependiendo de la vacuna que sea y del tipo de paciente que sea, porque hay pacientes que lógicamente pues padecen algunas enfermedades más graves, más delicadas y que requieren otro tipo de medicación. Claro que estoy completamente de acuerdo, claro que casi ningún médico se lo piensa a la hora de administrar el tratamiento que considere más beneficioso para el paciente, por supuesto, y no piensa tanto en ese descuento que vaya a tener en la nómina. Pero es verdad, o sea, eso existe. Yo creo que hay de todo. Hay de todo, hay de todo. María, además, el doctor Otero, pues en este caso, insistía sobre todo en el tema de que a la hora de tratar una enfermedad grave, pero a lo mejor en dolencias comunes, que en principio no son graves, pues sí que se lo piensan y aunque el paciente esté diciendo, pues a mí me va mucho mejor este medicamento, el genérico, no me sienta bien, pues no lo recetan al final. Es que simplemente en el caso de un medicamento tan común como es el paracetamol, es que a veces el paracetamol más genérico pues no te hace nada. A mí no me hace nada. No te va bien. A lo mejor es un problema mío de cabeza, puede ser, ¿eh? No lo creo, no lo creo. Pero a mí el paracetamol genérico no me hace absolutamente nada. Pues me tengo que comprar un paracetamol de otro laboratorio con una marca. Pues, ¿qué le voy a hacer? Y hay diferencia. Hay diferencia. A mí me parece muy interesante lo que apuntó el doctor Otero en cuanto a estos tratamientos de novedades terapéuticas, que tienen como un cupo y que si en tu cupo entran más personas, ¿no?, que pueden recetar una serie sin que le afecte a ellos a su nómina o al extra de productividad. Pero sin embargo, que si tienes a más gente y tienes que dar más, que ya, entonces cuando te repercute. Yo creo que ahí volvemos a lo que decíamos en el anterior programa, que estábamos de acuerdo todas, en que es un problema de gestión. Llegaremos a esa conclusión, claro, y con las declaraciones del tendrán doctor. que de verdad pensarse y ver realmente si este doctor tiene 10 personas en este caso, pues que ese doctor podrá recetar 10 veces ese medicamento que otro que no tiene a ningún paciente en ese caso, pues que solamente pueda recetar uno o ninguno. El problema es que aquí todo también se reduce a los números, a las estadísticas, claro, y se olvidan de las personas, ¿no? Claro, y tiene que haber algo de esto, porque entonces no habría, digamos, esa imposición por tener que recetar genéricos. Cada uno haría lo que quisiera. Yo entiendo que el catálogo de genéricos es beneficioso para el sistema económico, sanitario de la comunidad. Yo lo entiendo. Y que
y evidentemente es dentro de unos parámetros de seguridad y de calidad. No me cabe la menor duda. Pero es verdad que la crisis nos ha llevado un poco a todo esto. Claro que hay medicamentos genéricos pues, que evidentemente podremos ingerir sin ningún tipo de problema y harán su efecto. No digo que, o sea, con esto no trato de hacer una campaña contra los genéricos, todo lo contrario. La única campaña que por lo menos humilde que quiero hacer desde aquí es que cada uno reciba el tratamiento más adecuado en función de su dolencia, sea con genéricos o con otro tipo. Bueno, yo creo que eso el doctor lo dejó claro, que sí. no sabía que ningún facultativo va a dejar de dar el medicamento adecuado a cada paciente. De todas formas, aparte de lo que estamos comentando, hay otros factores que influyen también en ese 5% de productividad, en bajarla o en mantenerlo. Y nos detalla también a continuación qué otros factores influyen en esta reducción de la productividad. Escuchemos. Hay muchos, son muy variables. Por ejemplo, podemos tener en cuenta la cantidad de pruebas, ¿cómo te explicaría? Pruebas que se solicitan desde atención primaria que realmente están bien indicadas. No se trata de ver el número de radiografías, sino el número de radiografías que sí son preciso hacer, que se han utilizado. Otro ítem que se suele valorar son las derivaciones desde atención primaria a atención hospitalaria, las derivaciones al especialista, que digamos, ¿no? Ahí también surgen a veces complicaciones, ¿no? Porque parece que lo único que le interesa al gestor es el número de pacientes que has derivado, sino si están bien derivados o no. Pero bueno, en realidad lo que se mediría es que la derivación sea correcta. Más ítems, pues por ejemplo el control de pacientes diabéticos que tengan hecha una retinografía para el control de su patología en el último año. La lista de espera es uno de los factores que se tienen en cuenta. ¿Cómo te diría yo? La resolución, o sea, que sean consultas, que en una misma consulta se resuelva todo, son ítems muy variados, muy variados. La parte de farmacología es muy pequeña, es un tema muy pequeño dentro del total. Bueno, como pueden comprobar, no solo los medicamentos influyen en la nómina de los médicos o en la retribución también otras pruebas que nosotros consideramos muchas veces que vamos al médico. ¿Y por qué no me hace un análisis? Puede que eso influya. Sí, eso evidentemente la semana pasada sí que olvidé comentarlo. Sí que me había llegado también esa información, ¿no? Que yo había hecho referencia a ese tema, sí, que muchas veces no se realizaban determinadas pruebas porque es tiene costoso, sí, claro, es costoso y eché de menos que el doctor Otero comentara, porque esa es otra, bueno, pues es otra de las noticias que yo tenía, ¿no? Que si, por ejemplo, un médico tarda más de lo supuestamente debido en dar el alta hospitalaria a un paciente, ahí también se puede ver un poco penalizado. Eso la verdad es que si tuviéramos ocasión de que nos lo aclarara sería estupendo, porque parece ser que también existe, ¿no? En esa lista ese factor a tener en cuenta. Bueno, él dijo una serie de factores, comentó, sí. Hay más que el simple hecho de recetar medicamentos, entre ellos las pruebas, y es de suponer que a lo mejor también la estancia en los hospitales. Pero es que el hecho de que en una consulta se resuelva todo, a mí eso la verdad es que me parece un poco, bastante llamativo, ¿no? Que quieran que en una consulta se le dé cabida a todo, pues no lo sé. A mí me parece bastante grave que se tengan en cuenta aspectos como el número de pruebas que solicitas o, por ejemplo, que se derive al especialista, porque seguro que más de uno se lo va a pensar a la hora de hacerlo. Si tiene dudas, pues dice, bueno, en principio no lo vamos a derivar al especialista, no lo vamos a mandar al hospital y después, al final, lo que acaba pasando es que en vez de ir una vez a la consulta al médico, pues para conseguir solucionar un determinado problema, pues a lo mejor lo consigues a la quinta consulta. Bueno, es de suponer que el médico no querrá que vayas 5 veces. Bueno, hay de todo. Una vez irás a la consulta del médico, como no te lo solucionan, después te irás al PAC, a lo mejor en 15 días a urgencias y así estamos. A mí me llamó profundamente la atención ahora cuando describe la cantidad de ítems que entran dentro de todo ese plus de productividad, lo complicados que son
¿cómo hacen esa valoración? A mí me parece que eso es imposible que lo puedan valorar de cada médico, si realmente las pruebas que mandaste realmente, o sea, eso requeriría un esfuerzo, un trabajo tan bestial mes a mes, ver cómo cada médico trabaja, ¿no? Y comprobar la efectividad de si la radiografía del hombro realmente se corresponde con después lo que tuvo, ¿no? O sea, que al final, volvemos a lo siempre, esto serán ítems en el papel, es imposible que puedan realmente valorar si esas pruebas están bien pedidas o no, y al final se reducirá a lo que critican los médicos, a que digan, tú mandaste 25 pruebas, estás por encima de la media, tú mandaste... No pueden comprobar, es imposible comprobar que realmente, si te mandan a hacer un análisis de sangre, si realmente tenías alguna dolencia o no. Es que es imposible, de todos los miles de médicos que hay, los millones de pruebas que se hacen, no se pueden comprobar. Entonces yo creo que esto es un poco por justificar, ¿no?, la cantidad de parámetros que se valoran, pero que luego a la hora de la verdad no te pueden valorar exactamente eso en tu trabajo, y que se dedicarán a decir, bueno, tantas pruebas, tanto... Entonces entra lo que estábamos comentando, que a lo mejor dice el médico, uy, que ya llevo 25, no vaya a ser que le salte el chivato de que en 30 me reducen. No es más que el médico diga, no te voy a hacer una prueba, que yo creo que ningún médico lo va a hacer así, sino que, bueno, psicológicamente él sabrá, bueno, llevo tantas pruebas, vamos a ir un poco con más calma a la hora de pedir pruebas, ¿no? No, y sobre todo que, por ejemplo, volviendo a los genéricos, en prensa había salido recientemente que un médico de Chantada, o sea, él afirma que está recibiendo presiones por no prescribir genéricos. Claro, a ver. A ver, yo creo que yo soy defensora de los genéricos porque a mí me van bien. Me van bien para tratamientos sencillos, para gripe, catarro, constipado, dolor de muela. Todas esas cosas de momento siempre me funcionaron bien. Y bueno, claro, lo que decía María antes, ¿no?, el tema de la crisis, el rebajar costes en las medicinas, que somos muy dados los españoles a automedicarnos también y a tomar muchas medicinas, pues está bien, porque si es el mismo medicamento, pues es como comprarte un jersey de marca o un jersey, bueno, que en la marca no tenga tanto valor añadido, ¿no? A veces con los medicamentos, a veces no, siempre suele suceder. Pero bueno, también es cierto que luego para determinadas cosas o determinados casos de personas que no les sientan bien, el que puedan recetar algo de marca creo que tiene que ser esencial. Yo conozco algún caso de precisamente prescribir un medicamento. Era mejor, o sea, era más cómodo para el médico prescribir el genérico, y a ese paciente le dijo, mira, no te lo voy a prescribir porque hay una ligerísima variación, es ligerísima, pero a ti es lo que te va a ir bien. Y reconozco que en esto me va a repercutir en la nómina, pero no me importa porque creo que es lo mejor para ti. Bueno, se lo María, dijo porque ahí había cierta bueno, confianza. Pero si sí, empiezas a sumar un paciente y otro, y estás en un departamento que lleva pacientes, bueno, que no son catarros. Bueno, yo creo que un facultativo no tiene que decirle al paciente que le va a repercutir en la nómina. No, pero es que, Marina, todo depende... Yo creo que es un poco de chantaje emocional, ¿no? Decirle al paciente, mira, si te receto... No le dice al paciente, vamos a ver, es que a lo mejor ese paciente que tiene delante, a lo mejor también es sanitario, quiero decir, y tienen una relación de amistad, y lo hablan como podemos estar nosotras luego, al salir de aquí, que nos tomamos una caña. Lógicamente, a los pacientes no le dicen eso, faltaría más, pero en un ambiente de confianza, pues se dicen muchas cosas. Bueno, pero mira, perdona todos. que te interrumpa, pero a lo mejor también es bueno que lo sepamos, que sepamos todos que los médicos tampoco pueden hacer, porque también como pacientes también podemos ser abusivos. Me duele aquí, mejor me quedo más tranquila que me hagan la radiografía, me duele allá, que me hagan una ecografía de no sé qué. Que también como pacientes y como usuarios también tenemos que ser conscientes de que no vale tampoco a la mínima y porque sí, para quedarme tranquila, hacerme pruebas y pruebas y pruebas. Hay que racionalizar los servicios evidentemente, también, Mónica, ¿no? eso sucede, suele pasar, vas al médico, ¿cuántas veces nos comentan? Llegué y casi ni me atendió, me dijo que no era nada.
efectivamente estás delante de un facultativo que se supone que sabe pero de lo que el paciente no tiene. debe pedir una prueba, es el Y lo médico. pedimos, María. Pero no Claro, debemos por eso pedirlo, es el digo médico el que sabe, que es no bueno el paciente. concienciarnos también Claro. de que los médicos no pueden mandar pruebas por Yo mandarlas. no voy a llegar al médico, Pero Ni mira, nosotros Y exigirlas. ni nosotros claro. Pero exigirlas. no creo que nadie, muy Sí. poca gente Sí, siquiera sí, pruebas Sandra, porque sí. Sí. Mucha gente Sí. llega y dice, mire, es que estuve viendo, perdón que haga Sí. referencia, pero es un programa de esta casa. Sí. Estuve viendo falando de saúde y no sé cuánto y tal, y hablaron de esto, y creo que puedo tener no sé qué. Quiero que me haga una resonancia. No, vamos a ver, señor o señora, la resonancia ya valoraré yo como especialista si es necesario que se la haga o no, pero no porque la pidamos nosotros. Claro. Yo creo que la mayoría de la ¿No? gente no le gusta ir al médico, huye de Uy, toda la posibilidad de los Bueno, hospitales y de yo hacerse creo que hay pruebas. las dos, lo que dices es verdad, hay quien huye y llega en el último minuto y a lo mejor de forma muy calamitosa, y hay el que le encanta ir a los médicos y estar todo el día en el médico y que le hagan 100.000 Y hay pruebas. gente que sangra a los seguros privados precisamente por el hecho de que paga una cuota mensual a su seguro privado y entonces dice, pues como pago los 36 o los 50 euros o los 60 al mes, que me hagan esto, lo otro, lo otro, lo otro, porque hay gente que hasta, pues por un grano aquí, pues va al médico y va a urgencias. O Bueno, sea, hay gente muy aprensiva. claro. Lo que sí es cierto es que desde un tiempo, a veces cuando te haces alguna prueba determinada, te ponen lo que... No te lo van a cobrar, El coste, evidente, el sí. coste de esa prueba. Está y bien. creo que También eso el está coste muy de los bien medicamentos. para que seamos conscientes de la la sanidad tan buena inversión, que de lo que tenemos. gastamos realizando determinados tipos de pruebas. Y de la sanidad tan buena que tenemos a pesar de las dificultades y que todo es mejorable. Es que ya lo dijimos aquí el pasado programa, que se trata de un problema de gestión. Pues ya que estamos con el problema de gestión, la conclusión y el fin de la entrevista con el doctor Otero fue el siguiente, escuchen. No entiendo por qué la Administración habla también de nosotros, que somos los que sostenemos el sistema, los que lo mantenemos, y al mismo tiempo transmite estos mensajes de que, claro, que tenemos que controlar el gasto y estos mensajes que llegan a la sociedad que a veces lo que crean es alarma dentro de un sistema sanitario que yo creo que es ejemplar. Ejemplar por sus profesionales, no por su gestión. Pues ya ven, creemos que los médicos también opinan lo mismo y llegan a la misma conclusión a la que llegamos nosotros la semana pasada y esta. Tenemos una buena sanidad, pero una mala gestión, que tiene solución. Y esperemos que desde aquí se solucione. Bueno, pues ahora volvemos también con otro de los temas que dejamos en el aire la semana pasada. Tenemos declaraciones de Jorge Duarte, concejal de Espazos Cidadáns. Nos matiza cómo quedará la calle de Montero Ríos. Y terminamos con el rumor, aquel rumor que dejamos aquí en el aire, de que iba a haber una acera para los taxis, que la parada cambiaba de ubicación. Y es cierto, y él nos lo explica. Pois a intervención nesa zona da rúa entre Seral Pardiñas e a Praza de Galicia sigue o mesmo criterio que no resto. A rúa, por así decirlo, subindo hacia a Praza de Galicia ten como 4 franxas. Quedaría na beira esquerda unha franxa de 3 metros de beira rúa, un carril central de 3 metros e logo hai unha zona intermedia de 3 metros que alternará pois as zonas de carga e descarga, a zona de arbolado, a zona de contedores e a zona tamén dos taxis e despois quedará unha franxa pegada ás vivendas de outros 3 metros claramente peonil. Polo tanto, os taxis desplázanse hacia ese lado porque entendemos que é unha mellor solución que sigue o mesmo esquema de toda a rúa compartindo o mesmo espacio que en carga e descarga ou que a zona dos contedores. En ese caso, a beira rúa sube solo 4 centímetros, un bordillo remontable, no cal non van destrozar ese bordillo está preparado precisamente para que os camións en carga e descarga e os taxis podan subir con frecuencia e baixar, non un bordillo total, pero faise así porque, por exemplo, na zona de carga e descarga, cando non haxa carga e descarga, ese espacio reincorpórase como un espacio peonil para utilizalo claramente os peóns, non? Entón, na zona dos taxis sigue ese mismo esquema. E tamén hai outra cousa importante, que a veces houve queixas de si era mellor que estuveran no lado da dereita ou no lado da esquerda. Eu creo que un concepto que sempre é mellor que os taxis paren do lado da dereita porque é por donde se suben
os usuarios do taxi. Os usuarios do taxi ou se montan no asiento do lado do conductor ou se montan atrás. Por lo tanto, os taxistas a veces pensan un pouco neles, que se suben ou baixan, e o que se fixo foi que en vez de ter 2 metros de ancho esa parada de aparcamento, 2 e 3 metros para que o taxista, ainda que abra a porta, non interfira no carril e, por outra banda, sexa máis cómodo para os usuarios do taxi subirse polo lado da dereita, que é máis práctico. Por lo tanto, nos entendemos que o proxecto está ben estudiado nese caso e que é a mellor solución. Bueno, pues sí, la parada de taxis cambia de acera porque así suben, según él, con más facilidad los usuarios y después el ancho de esa supuesta acera para los taxis no interrumpe tampoco el tráfico cuando se suba el taxista. En consecuencia, lo que dijimos aquí el otro día parece que se confirma. Yo lo que pasa es que he hecho un poco... A ver, a mí me cae bien este concejal, ¿eh? Yo tengo que decir que Jorge Duarte es de las personas, dentro de lo que cabe, ¿no?, pues más sensatas de Compostela Berta. No me parece ningún radical, creo que se puede hablar con él, que es una persona pues muy accesible, ¿no?, a los ciudadanos, a los medios. Entonces yo, en ese sentido, pues le doy las gracias, ¿no?, porque pues haya recibido al equipo de Correo Televisión. Pero he hecho en falta un poquito de autocrítica. Claro, en todo momento dice que está todo bien valorado. Bueno, a lo mejor tampoco se le pidió una autocrítica, se le pidió una explicación de cómo estaba la calle. Aquí habíamos planteado... Pero no hay que pedirle la autocrítica, eso sale de uno mismo. Precisamente es autocrítica, Marina. Pero es que, claro. pero vamos a ver, María, para ellos, no, pero él no hace autocrítica porque sí, para él la calle está bien. Claro, para él, pero claro, pero hay que pensar que siempre puede haber algún problema porque todos los vecinos nos estamos quejando. Digo nos porque yo vivo en Montero Ríos, ¿no? Yo no acabo de ver que esta sea la mejor solución. Yo no soy una experta en urbanismo, es verdad. A lo mejor resulta que es un modelo de calle absolutamente maravilloso. Yo discrepo. Y aunque dice que en el momento que no haya carga y descarga o que no haya un taxi, que los niños pueden ir por ahí andando y tal, sí. A ver cuántas manchas de aceite hay de los taxis, de los camioncitos, a ver quién se da el primer resbalón. A lo mejor me lo doy yo y me rompo algo, espero que no, pero ese es un riesgo que existe y que creo que deberían contemplar. Y no es por afán de criticar gratuitamente, no, es que precisamente desde aquí intentamos que nos escuchen y para que mejoren esta ciudad, para que mejoren la capital de Galicia. Creo que en ese sentido no lo están haciendo y sobre todo ya si luego nos movemos en el tema de zanjas cremallera, que me gusta mucho esa expresión. Hablará de las zanjas. Espera, tenemos declaraciones de las zanjas y por qué se levantan las zanjas. Vale, pero vale, a continuación. Pero vamos, Mónica, que se confirma que los taxis van encima de la acera, aunque sea de 4 centímetros el bordillo remontable. Bueno, yo quería volver a donde está, justamente donde lo dejas tú. En el bordillo remontable. Me encanta que Duarte nos haya atendido, me encanta que se haya explicado, pero me deja alucinada con la explicación, porque acaba de confirmar lo que decía María. O sea, que en el lado donde van los taxis o la carga y descarga está exactamente a la misma altura que la acera. No. Sí. Ahora mismo tú vas allí, está exactamente a la misma altura. Por eso él dice que en el momento que no hay coches en este lado, la gente ocupará el sitio de los taxis. Pero yo no he visto jamás en ningún país del mundo donde los taxis o la carga y descarga esté en la misma altura, al mismo nivel y en el mismo sitio que una acera. Solo que cambia el color. Y me imagino que el material, por eso dice que soportará el peso de los que estaremos por ver, a ver si de verdad se bordillo remontable. Pero el bordillo remontable, me da lo mismo, es que cualquier niño, cuando no haya un coche, va a ir andando ocupando los 3 metros del taxi más los 2 metros o lo que haya de la acera, porque están en el mismo plano, igual que la placita que hablamos siempre del cruce de calles. Es que es peligrosísimo. Está al mismo plano la acera que la plaza, que el sitio por donde pasa el coche. Pues esto está en el mismo plano, donde aparcan carga y descarga o taxis y acera, van pegados. Es decir, los coches subirán y se colocarán aquí y tú irás por aquí, por la acera. Si en el momento ese no hay nadie, ningún taxi, tú irás ocupando el sitio del taxi. Es un punto negro, va a ser es un punto terrible. Negro, total. Y confirma lo que dijo María, que yo pasé por allí, fui a verlo y dije a ver cómo está. Y los 4 centímetros
quedarán cuando rellenen la parte de la calle, pero entonces es que va a quedar prácticamente acera, coches y todo al mismo nivel. La acera convencional va a tener 3 metros de ancho. A mí me parece un espacio suficiente para los peatones. Tampoco creo que sea tan problemático que esté pegado a la parada de taxis o carga o descarga. A mí me ha convencido con las explicaciones. Eso sí, voy a esperar a que esté terminada la obra y ver cómo funciona realmente. Pero teniendo una acera de 3 metros de ancho, yo creo que no va a ser tan problemático y que realmente sí que es mejor que estén de ese lado los taxis. Yo no hablo de lado, yo hablo que no pueden aparcar los coches en el mismo nivel por donde anda la gente. No, espera, Mónica, no van a aparcar los coches. No, es que Mónica es que yo no quiero ir andando por donde aparcan los coches. Eso es un hecho, pero es una verdad irrefutable. Ahí van a ir los taxis, no van a poder aparcar coches. Ahí no van a aparcar coches. Pero el taxi es un vehículo, van a estar ahí aparcados. En el momento en que esa parada esté desocupada, porque están todos los taxis circulando por ahí... Es lo que acaba de decir, los peatones podrán ir por ahí. Es que vamos a ir ocupando todo porque los peatones, en ese sentido, somos tan egoístas que decimos, la calle es mía, y vamos ya ocupándolo todo. Es que no sé por qué no puede estar diferenciado dónde están aparcados los coches y por dónde van los peatones. La acera es para el peatón. Y la carretera para el coche, fue toda la vida, y en el código de circulación así está. Entonces, la parada de los coches tendrá que estar a la altura del carril por donde van los coches, no subir y bajar a la acera. Y cuando tú veas que sube un taxi, tú que vas invadiendo el carril taxi, por llamarlo de esa manera... Dice que hace encima de la acera. Entonces, claro, tú irás con tu móvil o haciendo lo que sea y tal, te pitará... O sea, es de locos. Es de locos. O sea, es que yo no entiendo esta obra. Yo emplazo a todo el mundo que quiera, que por favor, antes de que la acaben, que vayan a verlo. Sí. Que el próximo día, por favor, traemos las imágenes y vemos cómo están unidos a la misma altura. No sé si después le pondrán otro escalón más a la acera, pero ahora mismo están a las dos. Y yo hablé con un operario de allí y bueno, se encogía de... Pero van aquí, pero bueno... Pues sí, bueno, es distinto material, este es más duro, pero están igual, están a la misma altura, pegados. ¿Sandra? Yo sigo diciendo que yo teniendo 3 metros de acera, creo que no va a haber problemas. No tendría por qué haber problemas. Pero yo no sé qué problema, es que no tiene que estar a la misma altura que el peatón. Claro. ¿Qué hace un coche subiendo un bordillo para aparcar encima de una acera? Son bordillos remontables. Son coches a los que son coches a los que se sube la gente con maletas. No es un coche convencional que esté aparcando, que esté circulando por la acera. Circula porque va a tener que subir y bajar cada vez que entre. Pero no son coches. Bueno, lo veremos. Yo emplazo a que gente, por favor, que lo vayáis a ver. La teoría es una cosa, la práctica es otra. Claro, y habrá todos que ver los que qué pasa vivimos en la ahí, a veces práctica. descargamos ahí delante. Y eso se va a hacer. Eso se va a hacer, y sobre todo porque como por la noche los taxis van a Plaza de Galicia, va a quedar ahí un sitio precioso y ya veo a todos aparcados, claro, en la acera. Coches como el tuyo, como el mío, como el del vecino. Pues entonces tendrá que actuar la grúa. Ah, afán recaudatorio. A ver si el bordillo remontable. A ver si el bordillo remontable esconde algo que no sabemos. Yo lo que no entiendo es por qué se tiene que poner a la misma altura. ¿Por qué tú, una persona que lleve un niño, que va corriendo, el niño a su aire por ahí, todo lo que ve que está por encima de la carretera, de la calzada por donde se mueven los coches, entiendes que es un espacio de peatones? O por lo menos hasta ahora siempre se ha entendido así, ¿no? Sí. En eso estamos de acuerdo. Sí. Si hay hay un elevado y va el coche por la calzada, hay un elevado donde suele estar la acera. Pero ahora resulta que no, que van a convivir en ese elevado, mitad acera, mitad para que aparquen coches o los taxis cuando estén en la parada, o carga y descarga. Yo no entiendo por qué nos quieren complicar así la vida. Y lo que decía María, un coche pierde aceite, un coche echa porquería, porque al final en los garajes todos vemos los manchones, lo tal. Porque si luego, como dijo Duarte, quieren que ese espacio, mientras no hay coches, también lo utilicemos los peatones... Mientras no haya carga y descarga o estén los taxistas. Es lo cual quiere decirte... Bueno, coches me refiero en general al que aparca allí, que va a dejar una mancha de aceite probablemente. Ese espacio lo va a utilizar un peatón, es lo que nos acaba de contar, porque está en la misma franja, al mismo nivel. Va
un color un poquito más oscuro y con otro tipo adoquines un poco gorditos. Pero están igual, en la misma altura. Van a compartir, les guste o no, acera, vehículos y personas. A mí me parece que es ir al revés. Sí, a mí lo que me llama la atención es que es verdad que lo dice, pero parece que no se atreve a decirlo claramente. En plan, sí, van a estar al mismo nivel, taxis y peatones. Bueno, yo creo que sí que lo ha dicho, lo ha dicho claramente, María. Bueno, no hay que buscarle los tres pies al gato. Que me cae bien Duarte, que no tiene nada que ver, que me cae muy bien, hombre. A ver si ya estás cambiando de amorcito. Bueno, os voy a decir una cosa. Yo recuerdo que a mí cuando me presentaron a Duarte una vez, fue un día por la noche, delante de mi casa además, de verdad que me pareció encantador. Y además es que a mí se me recuerda un poco al cantante de M-Clan. A mí, como es que M-Clan me gusta mucho, entonces lo vi y dije, mira, pues es que hasta se parece y todo. Entonces lo miro con otros ojos, es verdad. Bueno, el alcalde se va a encontrar, el alcalde se va a sentir celoso, ¿eh? Yo creo que en tu ojito derecho es... A ver, es que yo tengo dos ojos, el derecho y el izquierdo. Bueno, pues con el ojo derecho y el Venís izquierdo animadas hoy, ¿eh? Sí, animadísimas, con el ojo derecho y el izquierdo de María, vamos a su ojito izquierdo, que nos comente por qué se levantan tanto y por qué existen esas zanjas. Ah, y también la fecha exacta del remate de las obras. Escuchen. Bueno, pois a data real é o 4 de abril, a data de contrato, pero a idea é que este rematada a finais de marzo. O venres día 30 sería como o plazo lóxico, non? Na actualidade estánse facendo as canalizacións por parte das tres empresas que non poden intervir o Concello, que serían R, Gas e Fenosa, porque donde están os contenedores soterrados, donde hai que facer ese burato, ese vaciado para os contenedores soterrados, esas tres empresas teñen que ir facendo o movimento das súas canalizacións. Por lo tanto, hai unha queixa que a veces din, é que ábrese unha zanxa e tápase. Bueno, pois sí, tápase por un motivo de seguridade, porque se R fai a canalización hoxe, hai que volverla a tapar porque non pode quedar aberta. Esas canalizacións, hasta que non estén feitas, non se pode vir e poñer as tres islas de contenedores soterrados. Por lo tanto, a veces sí que parece que é un pouco raro que se abra unha zanxa e tapala, pero faise estrictamente por motivos de seguridade para intentar crear as mínimas molestias, e cando as tres empresas, na actualidade só falta que Fenosa remate un punto, bueno, cando as tres empresas fagan o seu retranqueo das canalizacións, poderán vir os tres módulos de contenedores soterrados que veñen en módulos prefabricados e colocalos. E precisamente por eso é polo que se produciu o retraso na obra. Xa, tal como se pode ver, a beira-rúa da esquerda estaba rematada antes de Nadal sin ningún problema. O que se fixo foi, como estábamos a expensas desas empresas, bueno, paralizar a obra durante o mes de Nadal, porque era unha demanda dos veciños e entendíamos que era lóxica e coherente, parala e retomar a obra. Por lo tanto, as obras están según o previsto e a idea é que a finales de marzo podan estar rematadas. Pues ya sabemos por qué se levantan tantas veces las zanjas y se cierran. Bueno, yo creo que eso es un problema que casi siempre suele pasar en todas las obras y yo creo que eso tenían también que hacérselo mirar, lo de las autoridades que cuando programan una obra, yo creo que tendrían que exigir que cuando se abre, pues que se organicen las empresas a las concesionarias que se les haya dado esos servicios o quienes estén implicados, que se tengan que coordinar, porque me parece un escándalo por cuestión de costes, por cuestión de seguridad, ay, que no me sale, de que nos tienen todo el día con las obras, bueno, incomodidades para los ciudadanos, ¿no? Que, por Dios, que va, no me sale, me atoré, pero bueno, quiero decir que no es que sea una sensación de los ciudadanos, es que es un hecho constatable, que vemos cómo nos levantan la acera hoy, meten no sé qué cable, cierran, dentro de 4 meses vuelven a levantar, vuelven a cerrar. Son costes, son molestias, que eso yo creo que las autoridades tienen que hacer que coincidan, que se organicen y que las obras se hagan un poco con cabeza, ¿no? Yo creo que en nuestra casa propia, si tienes que hacer una obra, ya tratas de organizar que entren a la vez el cable, el fontanero y no sé quién, no tenerte continuamente una obra detrás de otra por el mismo lugar, ¿no? Yo creo que hay una mala planificación desde el principio. Y una casa, claro, no es una ciudad, yo creo que es más sencillo organizar una ciudad que una casa, porque precisamente la casa, como depende de uno mismo, poner de acuerdo al fontanero, al electricista y al escayolista
es muy complicado y puedes estar meses, meses y meses. Aquí, bueno, yo creo que efectivamente sí que podrían haber planificado un acuerdo y estar dentro del plazo. Le voy a dar entonces un voto de confianza a Duarte con el tema del plazo, no lo sé. Bueno, es verdad que lo más complicado o lo más laborioso parece que ya se ha hecho. Entonces, bueno, voy a rectificar entonces lo que dije el año pasado, la semana pasada, de que no me creo en absoluto que vayan a terminar a finales de marzo. Así que bueno, voy a rectificar, pero lo voy a poner aún entre interrogantes. Y yo creo que es que además hay otra cosa. Desde mi punto de vista, yo creo que incluso el retraso de estas obras también se debe a que hay pocos operarios trabajando. Creo que para la magnitud de esta obra, yo cuando salí de mi casa por la mañana estaba el jefe de obra y había 4 operarios. Yo creo que es insuficiente, creo. A lo mejor estoy equivocada y son demasiados o son los justos. Y creo que eso también puede repercutir en el retraso. Y veo más personal técnico que va con sus carpetitas a preguntar y a ver más cositas que operarios a pie de obra. Entonces yo creo que también eso quizá habría que mirarlo. Pero es una opinión. Pero a lo mejor, María, hay determinadas cosas que no se pueden realizar mientras no estén todos los suministros instalados. Todo es una cadena, al fin y al cabo. Y lo que decía Mónica, que es cierto que deberían coordinarse entre las empresas de suministro para no generar esa sensación de caos que se crea en la calle, que yo reconozco que ya evito pasar por esa zona. Creo que es algo que hacen muchos ciudadanos y que al final, por desgracia, repercute, ¿no?, en los negocios de esa calle de Montero Ríos, y es algo que también están sufriendo los vecinos de Vistalegre, los pobres, también, desde hace un montón de años, y también en parte el retraso se está produciendo precisamente porque hay que instalar unos determinados suministros y no se realizan esas obras. Entonces, creo que habría que tener más mano dura con esas empresas y ponerle las cosas bien claras y que hay unos plazos que cumplir y que se tienen que atener a claro, eso. Pero eso se hará por contrato, o sea, si no terminas en plazo, pues una multa o un descuento o lo que sea. O sea, yo, por ejemplo, veo que Amancio Ortega, y perdón que la propaganda, pero es que es así, Amancio Ortega, cuando se impone abrir una tienda o reformarla tal día, tal hora, eso están mañana, tarde y noche, gente trabajando, porque cumplen unos plazos, porque hay una planificación, porque hay una organización. Bueno, pues aquí igual, no creo que no se pueda conseguir. Yo tampoco. No creo. Es cuestión de voluntad y de proponérselo. Parece siempre lo que apuntó ahora María, ¿no?, de que es verdad que en lo público cabe más como los retrasos, que siempre, vamos, cuando yo creo que la super noticia es dar una obra que se hace en plazo. Eso es, bueno, para echar cohetes, ¿no? Y en cambio, en el sector privado, la planificación, la organización, aunque puede haber ciertos retrasos o cierto aquel, pero normalmente se cumplen, ¿no? Y la entrada a los garajes, por ejemplo, en Montero Ríos, es que es espantoso. O sea, es que yo el otro día, es que me las deseé para salir del garaje porque aquello es que era intransitable. Es tremendo. O sea, sí, también lo que apuntó Sandra, que yo estaba hablando un poco de las molestias de los usuarios o de la gente que vive en la calle, lo de los comerciantes es terrible, porque realmente a veces las obras llevan a pérdidas muy importantes de los negocios. Entonces, bueno, lo de cumplir con los plazos, hacer las obras en su tiempo, creo que es muy, muy importante. Y Montero Ríos, por cierto, perdón, solamente una cosita, Montero Ríos ayer por la noche estaba sin luz. No había ni una sola luz. Eso no es normal. A ver, esto no es el Bronx. Bueno, las obras en esta ciudad no solo están en la calle de Montero Ríos. Como bien apuntó nuestra compañera Sandra, los vecinos de Vistalegre también sufren unas interminables obras sobre las que haremos un reportaje y también incidiremos para que, a ver, de una vez por todas, les solucionen este problema, que es de años, no solo un mes o mes y medio, que es lo que se retrasa en Montero Ríos. ¿Algo más sobre las obras? Solo para concluir que esperemos, ¿no?, que al final tanto las obras de Vistalegre como las de Montero Ríos sean para mejor y para que todos los compostelanos salgan ganando.
Eso, y que no cuando se abra la puerta del taxi y venga un niño corriendo por la acera de al lado pegada, al abrir la puerta no ves al chaval y lo lances 4 metros, por ejemplo. Bueno, peor sería que se lleve un coche en la puerta del taxista. Terminamos Ay, como no. ¿Cómo? Venga, que se lleve la puerta, por favor. Terminamos por con favor. Montero Ríos y nos vamos a la construcción de la nueva estación del ferrocarril. La nueva estación del ferrocarril de Santiago, la intermodal, muy necesaria para que el AVE llegue a esta ciudad. Se están riendo mis compañeras por lo de la puerta del taxista. Yo no quería decir que se llevaran al niño a la puerta, al niño antes que a la puerta. Pero voy a matizar, digo que en el otro lado se pueden llevar al taxista y a la puerta, y ya más de uno. Eso sería lo es que normal. si no estuvieran al mismo nivel, Claro. este comentario no lo hubieras hecho. Exactamente, Hombre, ni si lo no, hubiera hecho tú. no tendría gracia nuestra tertulia. Bueno, pues perdonen ustedes y retomamos la construcción más que la construcción, el acelerar las obras de la nueva estación de ferrocarril de Santiago, para que el AVE llegue a Santiago. En este proceso hay algo raro, no, pero que el señor Martiño esté de acuerdo con el proyecto del PP es un poquito raro, ¿no? A ver, María, Ay, tengo que ser yo. te veo con cara así Es que de ¿sabéis lo que pícara. pasa? Es que estoy un poquito desganada con Martín últimamente, entonces es que ya no me inspira tanto. Claro, el ojo izquierdo se va a ir para el derecho. Es que, claro, a ver, vamos a ver, a mí no me parece mal que cualquier partido, sea Compostela Berta, sea el PSOE, sea el Bloque, me da igual, si ve que hay algo positivo de una iniciativa del PP, pues que la acoja. Me parece muy bien, al igual que si el PP ve una iniciativa buena por parte de Compostela Berta, no tiene por qué boicotearla, ¿no? O de cualquier otro partido. Creo que eso está bien. Lo que pasa es que, bueno, en el tema este de la intermodal, pues, claro, sí que es un tema bastante peliagudo, complicado y que todo el mundo, digamos, está protestando. Pero Compostela Berta no. Pero yo creo que Compostela Berta se ciñe, o se alegra más por el hecho de que el ministro de Fomento haya aprobado, ¿no?, el cambio de nombre del aeropuerto. ¿Cómo? Vamos a ver. Como cambian el nombre del aeropuerto, por eso Compostela Berta apoya el proyecto de todo esto de remodelación que dice la oposición. Yo creo que una cosa lleva a la otra. Entonces el caramelo pues claro, ¿cómo se va a negar el ministro de Fomento a decir no, pues no cambien de nombre? O sea, es que eso al final, perdón por la expresión, es una chuminada, ¿no? Lo del cambio de nombre, a no ser que nos afecte el bolsillo, que entonces ya no será tanta chuminada. Pero la verdad es que lo que pueda decir aquí en este caso el alcalde de la intermodal, a mí que diga menos y que haga más, ¿no? Vamos a pensar dentro de lo posible, que a lo mejor lo han hecho por una cuestión de plazos, por no volver a redactar un proyecto de arriba abajo, que eso dilataría muchísimo más en el tiempo la construcción de la estación intermodal, que aún así yo no las tengo todas conmigo y no confío yo demasiado en que veamos pronto esa gran estación intermodal en la capital gallega. Porque creo que entre otros requisitos tienen que venir 3 millones de pasajeros. 3 millones y medio. 3 millones y medio de pasajeros. Un millón más de lo que tiene ahora aproximadamente. Claro, parece ser que es un requisito que Fomento ha introducido ahora y que es cuestionable si se lo piden o no a otras ciudades. Y claro, estamos hablando de tener que ganar 1 millón más de usuarios del tren para que nos construyan, que nos traigan a Santiago por fin esa intermodal, ¿no? Cuando siempre se habló de ella y tampoco se ponían demasiadas trabas en cuestión de pasajeros. Yo entiendo que, claro, en España estuvimos haciendo muchas infraestructuras innecesarias que se quedaron en el olvido, sin usuarios y demás, y que ahora se mire con lupa dónde se mete el dinero y sobre todo en obras de semejante calibre, ¿no? Que no es una obra menor, es una obra muy importante. Pero bueno, volvemos a Santiago, es capital de Galicia, Santiago queremos estar ahí, queremos ganar turistas, queremos estar en el mapa, queremos movernos y si no tenemos esas posibilidades de otros lugares y esto que es como muy importante que tengamos esa conexión, ese intercambio de comunicaciones, ¿no? Con la intermodal y sobre todo esperando la llegada del AVE, pues si no vamos a ningún lado, es decir, es algo que hay que pelear, yo ahí estoy
con María también, con Sandra y con Marina, que seguro que estamos todos de acuerdo, en que el ayuntamiento tiene que presionar, tiene que estar ahí y bueno, hay que negociar de alguna manera que este intermodal tiene que llegar. Tenemos el año 2021, ¿no? Es el 2020. Bueno, el Xacobeo. El Xacobeo en el 21, que va a estar, yo vamos, segurísimo que no hay intermodal ni hay nada. Ni AVE, yo tengo todas mis dudas de que tengamos el AVE también. Confío que aún, bueno, en el 18 dicen, ahí ya casi como que no llegamos a creérnoslo del todo. Estamos muy hartos de engaños, lo decía también el propio Feijóo, ¿no? Y bueno, todo contribuye a que al final siempre hablemos lo que hablábamos antes, ¿no? De plazos, de obras, de que se va a acabar, de que vamos a tener, y que ves que pasan los años y que todo sigue igual. A mí es que esa condición que ha puesto el Ministerio de Fomento de llegar a los 3,5 millones de pasajeros es que me parece una salvajada. Para mí es como decir, pues de momento no la vamos a... prácticamente lo que han venido a decir es, pues no vais a tener estación intermodal. Por ahora, vamos. Lo que pasa es que en nuestro periódico, en una editorial, ya incluso se apuntó que a lo mejor esa clave podría tenerla Feijóo por el hecho de modificar en la ley autonómica precisamente ese requisito, ¿no? A lo mejor Feijóo puede hacer algo. Y me gustó mucho, además, esa autocrítica, ¿no?, que no hacen unos y que en cambio el presidente de la Xunta sí hace. Que él comprende que la gente se sienta engañada, ¿no?, y que esto parece, bueno, pues no lo dijo así, no es una tomadura de pelo, pero que entiende el escepticismo de los gallegos con este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues que lo reconozca el presidente de la Xunta, yo creo que, bueno, pues que hace que se reafirme aún más en que tenemos un buen presidente. El hecho de conectar, o sea, la ciudad, la capital de Galicia con la periferia, yo creo que es absolutamente imprescindible. Es necesario, es la capital de Galicia. Y hay otra historia. También hay que recordar que hubo un bloqueo político durante un año. Eso también repercute a la hora de ejecutar obras. Claro. Y los plazos también se dilatan. No es echar balones fuera. No por el hecho de que no hubiera bloqueo político, eso quiera decir que en lugar de 2020 pueda estar en comienzos de 2019. No, no digo eso. Pero todo influye, todo repercute. Y además es que, bueno, esto le daría muchísimo movimiento a la ciudad, muchísimo dinamismo, que es lo que hace falta. Y hay otra cosa, el día que tengamos intermodal y que funcione como debe funcionar, el aeropuerto Rosario de Castro, o como se llame, puede sufrir un varapalo, porque o bien o lo convertimos en aeropuerto internacional. ¿De verdad? De verdad, porque si no, todos vamos a usar el tren para todo. O sea, en destinos nacionales, no nos vamos a ir a Madrid en avión, ¿para qué? Bueno, compite, en otros sitios siguen compitiendo, pero claro, no cabe duda que en el momento que tengamos una buenísima comunicación, yo desde luego a Madrid ya no cogería un avión nunca más. Habría que darle un giro al aeropuerto y darle, bueno, pues la categoría de aeropuerto internacional, ¿no?, que debería tener. Pero volvemos a lo de siempre en aeropuertos, que seguimos ahí anclados en esa falta de coordinación de todos los aeropuertos y... Bueno, que te permitirá disfrutar de un buen viaje a las Azores, sí. Pero yo dudo mucho que vengan muchos turistas de las Azores a Galicia. Dudo mucho que vengan muchos turistas de Madeira a Galicia también. Quiero decir, aprovecho que sacaste el tema del aeropuerto para decir que es imprescindible que tengamos enlaces con otros sitios que realmente nos vengan retornos, porque solamente pensar que tenemos un avión para que nosotros podamos ir, el que pueda, unos días a visitar, que está fenomenal, cualquier destino de Portugal, me parece muy bien, pero lo que necesitamos es que venga la gente aquí. Y lo que necesitamos es el AVE. Y esperemos que no solo vengan en avión, sino que vengan en tren y que vengan en el AVE. Y en coche, muchos en coche. En todo lo que sea, y haciendo el Camino de Santiago y andando. Bueno, comentaba Mónica que hacían falta más enlaces y fingers, porque esta semana ha habido problemas precisamente por el temporal y porque no había suficientes fingers en el aeropuerto de Santiago, llevaban 5 vuelos al mismo tiempo. Sabéis que Ryanair normalmente el embarque y el desembarque se hace por la pista, pero con el temporal no se podía y eso provocó problemas. Pero por eso, estamos acostumbrándonos a tanto las líneas
de bajo coste, que tienes que ir andando, mojándote y demás, que ya ni fingers. Bueno, pues como nos gusta llegar a Santiago en AVI, nos gusta irnos de Santiago en avión y viceversa, lo dejaremos para la próxima semana porque se nos está acabando el tiempo. Y quisiera recordar que Manos Unidas ha empezado su campaña número 58 aquí en Santiago, con el lema "El mundo no necesita más comida, necesitamos más gente comprometida". Y nos recuerda que tiramos muchos alimentos, mientras que 800 millones de personas en el mundo pasan hambre. Es triste. Es muy triste. Es verdad que los que tenemos la gran suerte, ¿no?, de que no nos falta de nada y podemos comer todos los días, bueno, pues muchas veces somos tan egoístas e inconscientes en que tiramos comida a la basura cuando, en perfecto estado además, cuando alguien lo necesita. Claro, cada año 1.300 millones de toneladas de alimentos aptas para el consumo se tiran. Eso, claro, es que, bueno, es horroroso, pero también hay que pensar una cosa. Hay gente que se muere por desnutrición, pero es que la epidemia del siglo XXI es la obesidad. O sea, hay gente que no tiene para comer, pero se muere más gente por estar obeso que por estar malnutrido. Entonces, claro, tenemos que ahí ser todos un poquito más responsables y, como bien dice Manos Unidas, comprometernos todos para lograr, bueno, pues hacer un consumo responsable, ¿no? Sí, también dicen que la obesidad en el primer mundo viene dada por la mala alimentación. Una cosa también va pareja a la otra. Sandra. Tenemos que concienciarnos todos con este tema porque los datos aseguran que un 40% de los alimentos que tiramos son en los hogares españoles, y una forma de colaborar es apuntarse en esta campaña y ser más conscientes en el día a día de lo que hacemos. Pues sí, me parece una campaña muy interesante y que nos va a venir muy bien además a todos concienciarnos y ver esa diferencia que, bueno, si llevo todo esto y luego voy a tirar esta parte, es tirarla a la basura. Pues en vez de llevarme toda esta cantidad de dinero hoy de comida, el dinero que no invertiré en comprar tanto que va a ir a la basura, lo voy a invertir en ayudar a otras personas que sí lo necesitan realmente. Y ahí también los restaurantes también tenían que ser también un poquito responsables, o sea, cada uno individualmente también, pero claro, hay restaurantes que sirven raciones indecentes de comida. Bueno, es verdad que mucha gente lo come, pero ¿cuánta comida de los restaurantes va a la basura? Porque el comensal no come tanto. Bueno, pero ¿no? a mí ahí tampoco me preocupa tanto, porque incluso ahora, como está de moda, tú te llevas lo que te sobra y lo cenas o lo comes al día siguiente. Mónica, también coméntame lo de los colegios que apoyan la campaña de Manos Unidas. Sí, bueno, Manos Unidas desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en el Colegio Cluny, que hacen una campaña desde hace mucho, y están comprometidos para que los niños ya desde pequeñitos se den cuenta de esto, ¿no? De que unos tenemos mucho, incluso demasiado, y otros no tienen nada, y mucho relacionado con la comida. Entonces tienen una campaña todos los años que hacen un ayuno, un día como simbólico de los niños, que realmente no ayunan porque toman un bocadillo y una fruta, pero sí es para concienciarse de lo mucho que tenemos y lo mucho que se puede hacer con que un día, un granito de arena, que es no comer ese día en exceso y dar una aportación a un proyecto, se puedan poner en marcha proyectos de ayuda en otros sitios. En este caso, este año, Cluny va a ayudar a un proyecto de desarrollo en Sudamérica. Y bueno, creo que es importante que desde pequeños nos concienciemos de lo mucho que tenemos y que lo muchísimo que podemos ayudar con una pequeñísima aportación. Y de lo mal repartido que está el mundo. Totalmente. Ahí los gobiernos, todos. Bueno, pues ayudemos a la campaña contra el hambre, aunque sea con un poquito de cada uno, seguro que podemos hacer mucho. Y a pesar de las obras, disfruten de Compostela porque realmente merece la pena. Hasta el próximo programa.